amigos televidentes en Extra Plus, un saludo al inicio de la semana informativa en Extra Plus a través de Adelante Nicaragua. Empezamos con información. Este 13 de septiembre hay tertulia literaria a la que está invitando el Festival Internacional de Poesía. Y el Centro Cultural también. Pablo Antonio Cuadra. Va a ser en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. Nuestro amigo Humberto Avilés es uno de los tertulianos. Y el Foro Nicaragüense de Cultura nos apoya, puesto que el último libro de este servidor fue patrocinado por el Foro Nicaragüense de Cultura y la Asamblea Nacional. Aquí en el anuncio, no, es que eso no se puede, no se dice, tampoco es eso. Además, ya lanzaste el anuncio, te lo agradecemos mucho, el poeta Álvaro Gutiérrez, del Festival Internacional de Poesía y el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, así como el Foro Nicaragüense de Cultura. Sigamos con la agenda mundial recién saliendo de Irma para ver venir a José. No sabemos qué va a pasar con Katia. No, y Katia, aquí estamos, Katia ya no. Y aquí estamos impactados por el knockout técnico sufrido por nuestro tetracampeón. No, pero ¿cuál? No, ese no fue técnico, fue knockout total. Bueno, pues knockout aplastante, como querrás decirlo. Knockout total y absoluto, es decir, y él mismo lo reconoce, además, viste la entrevista de él ahí, que dice, me pegó duro. ¿Y cómo no lo va a reconocer? ¿Cómo decir? Lo obvio no se pregunta. Lo obvio no se pregunta, sí. Así es, lo que se ve, lo que se ve. Bueno, pues, ok. Estamos un poco sorprendidos por la objetividad informativa de las grandes cadenas televisivas norteamericanas. No existe el Caribe. Los daños que Cuba, el Irma, particularmente Cuba, que ha sido uno de los territorios más afectados por esa ralentización del Irma, ¿no? Que se estacionó en toda la parte norte 12 horas de la isla. Bueno, no, 12 horas no. Prácticamente estuvo 36 horas sobre las costas cubanas, desde el momento en que empezó a azotar Cuba hasta el momento en que se dirigió hacia el norte, buscando ya Florida, pasaron 36 horas. 36 horas. Pero creo que en Camagüey fue 12 horas solo por Camagüey. Pero imagínate vos, es decir, sumá a esas 36 horas todas las horas anteriores de lluvia y todas las horas posteriores, porque después que dejó la isla, continuó lloviendo, todavía hoy ha continuado lloviendo. Miraba a las autoridades cubanas de la defensa civil decir que en un momento en que escampó, que si no continuaba la lluvia, al menos eran 2 días para que el agua bajara, especialmente en La Habana. En La Habana, donde hay muertos, 10 muertos en total en la isla, contabilizados oficialmente. Hasta este momento. Oficialmente hasta ahora, 10 muertos. Una señora, me llamó la atención, una señora de 89 años apareció flotando frente a su casa. 2 hermanos murieron, cuando el agua entró a su casa. Es decir, ¿con qué violencia habrá entrado el agua? Porque hay que recordar que el huracán está asociado a las marejadas. Es decir, al alto oleaje o a la altura que tienen. También la produce. Es que eso teóricamente tiene que ver con lo que estas grandes cadenas norteamericanas, CNN, Univision, ABC, CBS, han estado denominando el sistema. El sistema del huracán dice que a su paso deja una pared de agua, parece que de viento, parece que eso es lo que provoca oleajes altísimos e insospechados, ¿no? Bueno, pero es que mira, a ver, en las redes sociales empezaron a correr imágenes de playas en las cuales el mar había desaparecido. Entonces hay una explicación para este fenómeno. En su camino, Irma iba jalando agua que subía a las nubes asociadas al ojo del huracán, y eso hizo que en muchos lugares las playas aumentaran o más bien bajaran la agua varios metros, varias decenas de metros. Es
es decir, más o menos lo que sucede antes de un tsunami. O sea, que eso de alguna manera incrementó la alarma, Así es. la natural alarma. Pues, Mira el faro ahí había una imagen del faro de La Habana, sí. totalmente cubierto por el impacto de las olas, ¿no? Sí, Ese es el malecón que prácticamente ha no se ve, desaparecido, no no se se ve. mira. Ahí está, mira. Mira La altura de cabaña, esa la cabaña ola. esa, ¿no? Mira la altura de esa ola. ¿Cuánto tiene ese faro? 30 metros, 40 metros de altura. Por ahí. ¿Ah? Imagínate vos. Ahí están las imágenes, pues. 10 muertos. Y la rampla. Más la cantidad, una treintena, cuarentena de muertos en el resto de las islas del Caribe. Pero lo más grave en las islas del Caribe es que mucha gente ha empezado literalmente a matar. Se están disparando, se están macheteando, están quebrando vidrios para agredirse unos a otros para conseguir agua. Porque uno de los grandes problemas que ha dejado esto con las inundaciones es la contaminación de las fuentes de agua. Claro. Entonces la gente está buscando cómo conseguir agua en las islas, en Bermuda, en San Martín. En Barbuda. En Barbuda. Es decir, empezó el saqueo, porque no hay quien los atienda. No, es que además San Martín y Barbuda oficialmente el gobierno reconoció que estaban destruidas en más del 90%, entonces son inhabitables. Creo que Barbuda se declaró inhabitable prácticamente, ¿no? Para que tengan una idea de San Martín, en la parte, que dicho sea de paso, no es San Martín, es San Martín, ¿ah? Es holandesa. Holandesa y francesa. Es decir, pero soberanía holandesa. ¿Ah? Al año recibe 2.5 millones de turistas. sí. ¿Verdad? Es una de las islas que más turismo atrae. Tiene si vos ves las escenas, las casas en general en el centro, etcétera, son casi todas nuevas. Y tiene un resort en donde cada apartamento tiene su piscina. Sí, pues, pero en cualquier caso yo creo que es la hora también de solidaridad con todos los pueblos del Caribe, sin olvidarnos de los terremoteados de Chiapas y Oaxaca en México. Y Guatemala. Y del huracán Katia, que pasó por la costa este mexicana también, ¿verdad? Porque ya conocemos la capacidad organizativa y de resistencia del hermano pueblo de Cuba, ya han declarado oficialmente que esperan tener restablecidas, al menos en condiciones de prestar servicio, las instalaciones turísticas más afectadas, como puede ser Varadero, por ejemplo. Y los monzones del Asia, y los refugiados de Myanmar, y la hambruna de Somalia y Sudán. Sí, pero eso no tiene eco, es que no tiene un eco mediático, yo no digo suficiente. ¿Qué cosa, cuál es el punto de referencia con el cual establecer parangones de estas tragedias? ¿Verdad? A ver, se le ha dado más fuerza, y sin quitarle pues el mérito que pueda tener a las inundaciones en Italia, Sí. que a lo que ha pasado en el Caribe, en los medios internacionales. Así es. ¿Ah? Las inundaciones en Italia que afectaron a ¿cuántas? 10.000 personas, 15.000 personas. O los terremotitos, si se me permite la expresión, que ha sufrido Italia en lo que va de año, pues, en las zonas montañosas. Todo esto a propósito de los medios, lo que están diciendo, me trae a la mente lo que decía don Walt Whitman. Si uno no lee los periódicos, está desinformado. Si uno lee los periódicos, está mal informado. Entonces, Walt Whitman desde el siglo antepasado. Pero mira, una cosa, Cairo. entonces, por eso es mejor leer buenos libros, buena literatura. Pero además una cosa, Cairo. Con esto de las redes sociales, la información corre rápidamente, pero hay que ver la calidad de la información. Leía recientemente que pusieron una imagen montada de un rostro en las nubes y se lo adjudicaron a Irma. Entonces ese dice que es un fenómeno que ocurrió en Canadá. La formación que aparentaba ser un rostro, la formación nubosa que aparentaba ser un rostro duró 15 segundos en el video original.
Y aquí lo hicieron durar 2 horas y lo movieron junto con la nubosidad de Irma. Es decir, ahí ves calidad de información también. Y luego ha habido también una información acorde con la importancia que ha tenido la visita de Francisco, del Papa Francisco a Colombia, en las circunstancias actuales de Colombia, ¿verdad? Ya también las redes sociales han hecho de las suyas, no sé si les ha llegado a ustedes un meme o una imagen, ¿Del golpe? no, efectivamente un montaje con una muchacha de abundantes pechos y una camiseta así con un jumper y pareciera que el Papa la está mirando. Ahora, la visita del Entre otras Papa, cosas, pues. la visita del Papa a Colombia, extraordinaria, definitivamente extraordinaria. Ahí no dejó, como se dice popularmente, títere con cabeza. Se dirigió a todos los sectores, incluyendo los sectores religiosos. El Papa todavía por su contenido, ya no tanto porque sean inéditos, han entrado en la excepcionalidad del mensaje del jefe de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí hay que, de alguna manera, irnos a los orígenes, hablando de lo del Papa. El Santo Y Padre el durante su Concilio llegada Ecuménico saludó de Segundo, forma especial a los héroes que de la comenzó patria heridos en combate Juan y a sus 23, familias, así que, como a dicho sea menores de en paso, condición de tuvo discapacidad. un reinado sumamente corto. Considerando lo que le pasó a Juan Pablo I, pues alguna idea sale. Cerca Él de las estuvo 5 de la desde tarde. 1958 a 1963. 5 años. 5 años Sí, estuvo 4 años y Papa. tanto. Y luego le sigue Pablo VI. Sí. Antes de eso, y a propósito de lo que dice el Papa, que primera vez que lo veo bien claro, cuando habla de la composición cardenalicia, y dice que actualmente el 28% de los cardenales son americanos, el 13% es del África y el 12% es de Asia. Esto tiene importancia cimera si consideras que antes de Pablo VI, salvo uno, que dicho sea de paso, era español, ¿verdad? Que es el famoso, ya me voy a acordar del nombre, Borja, que era español. No había habido hasta Juan Pablo II, Papa que no fuera italiano. La preponderancia de los italianos dentro de la Iglesia Católica era indiscutible, ¿verdad? Aplastante totalmente. Y esto, bueno, y no era necesariamente el país más católico. En cualquiera de los casos, ese poder celestial estaba unido a ese poder terrenal que es el Vaticano, ¿verdad? Que no es romano, ¿verdad? Del todo. Me acuerdo que en el colegio nos decían, somos católicos, apostólicos y romanos. Y bien, y los romanos no fueron los que mataron al Señor, pues ¿cómo vamos a ser romanos? ¿Ah? Pero bueno, el caso es que hay una composición distinta de la estructura de poder de la Iglesia. Y regreso al Concilio Vaticano II de Juan XXIII, porque dentro de los 5 temas que tenía especiales, Pablo VI lo llevó a 16, 17, había uno especialmente para los medios de comunicación. Sí. Y básicamente lo que decía, que es interesante, primero decía que el pueblo tiene derecho a estar informado, pero a renglón seguido decía de que normalmente la tergiversación de las noticias son sumamente dañinas. Entonces, te pones en la balanza lo que acaba de decir ahorita Humberto. Claro. ¿Ah? No, pero además tampoco hay que olvidar que Medellín, una de las 4 ciudades colombianas que visitó Francisco, tiene una gran importancia en la teología de la liberación. Además, claro. No en balde los documentos de Medellín son parte sustantiva. Ahí comienza a darse, ya no comienza, ahí termina la misa en latín y de espalda. Sí. Y comienza, no a darse en Colombia, pero sí poco después, con el ejemplo de Camilo Torres Restrepo, 1967. El primer cura guerrillero. El primer cura guerrillero, que de alguna manera sigue la línea
No, sigue totalmente la línea de la teología de la liberación de los hermanos Boff, del peruano de Gustavo Gutiérrez, etcétera, ¿no? Sí. Y ya, para 1967-68, ya en Nicaragua teníamos uno que otro cura que estaba en esa posición y teníamos una fuerte comunidad católica, beligerante, la Iglesia Popular. Las comunidades eclesiales de Exacto. base. Monseñor Sí. Arias Caldera, Uriel Molina. Exacto. Sí. Bueno, pero en esta visita del Papa a Colombia sucedieron varias cosas. Y a la una que me quiero referir es al espaldarazo total, absoluto que da el Papa al proceso de paz en Colombia, ¿no? Pero además a la necesidad de, uno, obviar la venganza o dejar la venganza atrás y trabajar de cara a la reconciliación definitiva del pueblo colombiano para poder obtener la paz. Y eso me parece que, siguiendo el dicho, al que le caiga el guante, que se lo plante, me parece que golpeó bastante a... Llevaba nombre y apellido. Sí, llevaba nombre y apellido, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve en esta conversación con los doctores Cairo Amador y Humberto Avilés Bermúdez. Optimice las operaciones de su flota vehicular e incremente la productividad de su empresa. Rastree y recupere su vehículo. Reciba a través de email o celular reportes o alertas de lo que ocurre en tiempo real. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Antes que avancemos a temas de la actualidad internacional, quería recordar de las efemérides internacionales, tres importantes. 44 años a un día como hoy fue asesinado y masacrado el presidente Salvador Allende para apartarlo, para quitarlo del poder. Estamos hablando de eso. ¿Ah? Y 5 días después asesinaron a Víctor Jara. A Víctor Jara. Pero mientras haya poesía, el canto seguirá siendo la luz que ilumina el camino de los pueblos. Ok, 44 años después, ahí está Chile, que logró recobrar de alguna manera algunos espacios que se habían perdido cuando la Unidad Popular fue derrocada con aquel sangriento golpe de Estado que dejó un número impreciso de desaparecidos y muertos en Chile. Recordar también que hoy, hace 16 años... Recordar la cantidad de nicaragüenses que había. La cantidad de nicaragüenses que había ahí tiempo. en Santiago en aquella época, estudiando principalmente, ¿verdad? Recordar que un día como hoy, hace Estudiando 16 política, años... entre otras cosas. Sí. Estaba nuestro amigo común, fallecido ya... Castellón. No. Ay, se me va ahorita el nombre. Estaba Melvin, estaba José Figueroa, estaba No, Edmundo Joaquín, estaba cantidad de gente. Sí, no, pero yo decía fallecido ya.
fallecido recientemente hace El de hace Granada, 5 años. hombre, el de Granada. ¿Cómo se llama? Que tuvo un restaurante. Sí, Guillermo Varela. Guillermo. No, Abella. Guillermo Abella, claro, Guillermo Abella. Bueno, tenía Tania ya imágenes también de hace 16 años, el 11 de septiembre, mirábamos estas escenas atónitos, porque a partir de ese momento cambió la justificación de Estados Unidos para atacar cualquier país sobre pretexto de combatir el terrorismo y garantizar su seguridad nacional. Es el antecedente de la iniciativa que el gobierno Trump está tratando de sacar adelante en Naciones Unidas. Que le den una patente de corso para asaltar, no hay otra expresión que se me ocurra, no sé ustedes, en alta mar cualquier embarcación norcoreana sospechosa de contrabando. Porque ya que el régimen de sanciones parece que no funciona y hay cualquier cantidad de mecanismos para evadirlo, entonces están buscando eso. Obviamente y lógicamente Rusia y China ante una resolución de este tipo, ¿cuál es el número de la resolución? La 2731. 2371. La 2371. Se van a ejercer, Ante el Consejo de Seguridad. Sí, van a ejercer su derecho de veto, ¿no? Sí. Y ya la posición rusa sobre todo es clarísima. Dice, ¿cómo es que vamos nosotros a apoyar sanciones a Corea del Norte propuestas por quien nos sanciona a nosotros? Sí. Dice Putin, que dicho sea de paso, ayer hubo elecciones regionales en Rusia y el 70% de los casos el partido Rusia Unida de Vladimir Putin va triunfante. Lo que no está claro es si el presidente ruso se va a lanzar el año próximo como candidato presidencial. A propósito de que hablábamos de don Vladimir. Bueno, pero yo creo que cualquiera que tiene más del 70% de votación, sí. ¿verdad? Básicamente está como que lo empujan, ¿no? Pues sí. Y hoy también una efeméride muy puntual y muy polémica en la España de hoy. Hoy es el Día Nacional de Cataluña. Sí, la diada. Donde el sarampión, desafortunada o afortunadamente, no sé cómo calificarlo ni soy quien para ello, independentista, está en su máximo punto de ebullición, ¿no? Ya sabemos que unilateralmente el gobierno autónomo catalán convocó un referéndum Para el 1 de octubre. para el 1 de octubre, referéndum que inmediatamente fue suspendido por el Tribunal Constitucional Español en pleno, ¿no? Entonces están las espadas en lo alto, se teme con justa razón una complicación gravísima del orden público en los próximos días. Empiezan a llegar las imágenes de la celebración del día, la diada le llaman los catalanes. Hay opiniones encontradas, ¿no? De si en años anteriores ha participado más gente que esta vez. Pero bueno. El asunto es que hoy fue una manifestación multitudinaria. Las principales calles de Barcelona quedaron atestadas de gente. La Unión Europea se pronunció muy claramente en la persona del presidente del Parlamento Europeo, ¿no? El órgano legislativo comunitario italiano Tajani. No es que sea un hombre muy progresista, ¿no? Es más bien del Partido Popular Europeo, pero dijo que cualquier atentado contra la Constitución española es un atentado contra la Unión Europea, en esos términos. Y en términos de movimientos sociales, el otro bando también es multitudinario en sus manifestaciones. O sea, de alguna manera tenés un país que se está dividiendo, ¿verdad? Ok, ¿por qué rechazar el referéndum? ¿Por qué oponerse? Porque es decir, a ver, lo que se ha convocado es el referéndum para votar con más del 60% por el sí o con la mitad más uno por el no. Es decir, o simple y sencillamente, no tener el 60% implica no a la independencia. No es rechazarlo por rechazarlo, si se me permite. Hasta donde tengo entendido, el gobierno autónomo catalán y las fuerzas que lo apoyan, básicamente la candidatura unitaria popular, la CUP, y Juntos por el Sí, Junts por el Sí, dicen los catalanes, modificaron, reformaron por la vía de urgencia el reglamento del Parlamento para poder convocar unilateralmente el referéndum. Eso es lo que se cuestiona. No fue un mecanismo muy democrático porque se hizo en ausencia de los otros partidos parlamentarios catalanes. Está pensando en el Partido Socialista de Cataluña,
que es filial del PSOE, ajá, ¿cómo se llama? el PP mismo. Lo que es la variante catalana de Podemos, pues Sí. Izquierda Unida y todo esto, más los verdes. Y tal. Hubo un hombre ahí, un parlamentario que se llama Joan Cosculluela, que tuvo una actitud muy a la altura de las circunstancias, y dice: yo me abstengo, porque yo no puedo, yo soy nacionalista, pero no puedo admitir este tipo de situaciones tan bochornosas, ¿no? Entonces pudieron haberlo hecho mejor. Que si el gobierno central español actuó con mayor o menor agilidad, y muchos le echan en cara al gobierno del señor Rajoy que no recurrió al artículo 155 de la Constitución española, que permite cortar por lo sano, aparentemente, este tipo de situaciones. Eso es discutible todavía, ¿no? Bueno, pero aún, porque contra el referéndum España se ha plantado. Ya desde antes de esta votación. La Unión del Europea Parlamento, también, ¿no? Pero ¿por qué el no permitir el referéndum? Si en Escocia el referéndum resultó ser, ¿cómo que se llama? Más bien le salió el tiro por la culata a los independentistas en Escocia. Lo que no quiere decir que quieran un segundo referéndum. Ahora Sí, pues, mismo- pero es decir, vamos que el referéndum no necesariamente va a decir que sí. No necesariamente. Es precisamente a menos que estos tengan ya uno de los contabilizado, argumentos encuestado, claro, uno de los argumentos de mayor peso contra la política oficial del gobierno español, del gobierno central de España, es precisamente que no negoció. Aquí comentamos en más de una ocasión la propuesta que decía Pablo Iglesias desde Podemos, el líder de Podemos, para que, ¿y cuál es el miedo? O sea, dialoguen. Desde esa perspectiva dice, ¿cuál es el miedo al referéndum? O sea, o negociemos en el marco institucional y constitucional del Estado español, donde conviven 17 autonomías, las condiciones. Parece que eso no se hizo, y es lo que mayor se les echa en cara, y entonces de aquellos lodazales son estas ciénagas o estos barros, ¿no? En fin. Pero acordate también de que esta parte de España es totalmente autosuficiente. Bueno, es el No. 20% del Producto Interior Bruto español. Exacto. Bueno, no necesita de nada del gobierno de Madrid, absolutamente. Es más, le quitan para darle a otras regiones. Sí. De manera que, y no solamente eso, el nivel educativo es muy, muy apreciable. Y dicho sea de paso, como anécdota de esas del camino, la mayor cantidad de jesuitas en un momento determinado eran vascos. Bueno, pero eso es en el País Vasco, Sí, estábamos en el hablando de Cataluña. Sí. Pero digo, la verdad es que está... Sí, no, para considerar que vienen también de las regiones autónomas. Claro. De las comunidades autónomas, ¿no? Y otra parte del problema que no hay que soslayar en la situación catalana es que el adalid del independentismo, entre comillas, fue a estas alturas tristemente célebre Jordi Pujol, que fue presidente del gobierno autónomo durante buen tiempo, Sí, y que ha salido, no salpicado, está imputado por casos de corrupción sangrantes, pues, Sí. en estos momentos. Y a Entonces, propósito- lo que hay, el trasfondo que hay, es una mezcla de sentimiento nacionalista exacerbado con las ansias legítimas, que duda cabe, de la mayoría de la población catalana, de ponerle un punto final o cortar con los tentáculos de la corrupción, ¿no?, tan extendida, ¿no?, y que también afecta al Partido Popular español en su versión catalana, ¿no? Sí. Entonces, así están las cosas en el Principado de Cataluña. A propósito de fenómenos electorales y políticos europeos, es bueno señalarse que hoy hay elecciones en Noruega, una Noruega de legislativa. polarizada totalmente entre el Partido Conservador Pero y el polarizada laborista. es bastante decir, porque las posiciones al final casi todas son encontradas, más bien. O sea, tienen evidentemente discrepancia hacia la parte de migración, que es bastante Y fuerte, la explotación petrolera. y el fondo petrolero, ¿ah? Sí. que tiene 9 años de estarse acumulando. Pero no se prevé Pero ninguna Lo único que ningún está conflicto. claro, lo único que está claro de lo que va a pasar, está pasando el día de hoy en Noruega, en las urnas, es que los partidos pequeños
ponen en primer plano, van a ser las estrellas de la película porque van a ser indispensables prácticamente, si es que en política hay algo indispensable, ¿verdad? Como bisagras para constituir gobiernos de coalición, que es la historia De Italia, por ejemplo. y de Noruega en los últimos 10 años. Y de varios de los países. Pero Noruega ganó el conservatismo con bastante amplitud la vez pasada. Sí, no, pues sí, lo que están gobernando es una coalición conservadora con ultraderecha. Exacto. Ese es el gobierno de hoy ahora mismo, ¿no? Ahora, ¿qué es ultraderecha y ultraizquierda en un país como Noruega? En ninguno de los casos es ultra. Pues sí. Otro dato informativo europeo es que hoy, precisamente, Davis, que es el ministro responsable para el tema del Brexit, está intentando convencer a los parlamentarios de que no se les ocurra rechazar, porque se hablaba de la posibilidad de rechazar la ley de retirada de la Unión Europea, ¿no? Todo esto con la homologación de las leyes, más que homologación, la conversión de las leyes comunitarias de la Unión Europea en británica, en leyes inglesas. Entonces, ahí está la cosa alborotada en torno a eso. Y por último, en el caso europeo, mañana el rey Macron, si me permite la expresión, se va a enfrentar a la primera huelga general contra sus reformas laborales. Ya está convocada. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Quién la convocó? El sindicato más grande, que preside Felipe Martínez. ¿Y qué incluye? ¿Maestros, transportistas? Son las tres principales centrales sindicales. Están convocando a huelga general mañana y parece que Macron perdió los papeles, como se suele decir, y les dijo estúpidos, según me pareció leer. De todas formas, mañana podremos saber hasta dónde son rechazadas, sindicalmente hablando, y quienes lo sigan, las reformas laborales del gobierno francés. Porque al final de cuentas Macron va por todas para hacer sus reformas. Porque es decir, ese es su proyecto, ese es su él gobierno. considera que están legitimadas por el refrendo en las elecciones presidenciales y las legislativas. Él está convencido de eso. Pero también está convencido que sin reformas y dejando el status quo no la hace. Entonces, veremos. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitoree a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitoree a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus en esta edición en vivo en horas de mediodía o del inicio de la tarde, conversando con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Áviles Bermúdez en un rápido repaso por los principales acontecimientos alrededor del mundo en los últimos días. Y decíamos, Cairo, los publicados y los no publicados, porque qué cantidad de información hemos sacado aquí de eventos no publicados y que hemos dado a conocer. Te voy a dar uno que no se conoce mucho en Nicaragua, por lo menos. Y a propósito de corrupción, están emplazando a Bob Menéndez por corrupción. Y este es uno de los ejes del NICA Act. Se ha conocido, pero no se le ha dado mayor cancha al tema. Con 200.000 folios. 200.000 folios tiene su pequeño archivo, ¿verdad? Su pequeño... Vos te imaginas lo que son 200.000 folios, quiere decir que lo tienen siguiendo desde hace rato, incluyendo viajes, visitas a Lupanares, etcétera, etcétera, ¿verdad? De forma que don Bob y además el centro de las quejas está sobre el Medicare y sobre el Medicaid.
y él es uno de los que está en contra del Obamacare, ¿verdad? Claro, y la idea, es decir, la denuncia va en torno a que el Medicare y el Medicaid, él trabajó para, ¿cómo se llama? Para obtener mucho mayor utilidad, por lo menos sus asociados, mucha mayor utilidad de estos fondos del Medicaid. Y incluso está asociado Medicare, un oftalmólogo dominicano y otros más. Pero en cualquiera de los casos, ¿verdad? Ya sea para su partido, para él o para los dos, ¿verdad? Está en franca violación a las leyes de los Estados Unidos y es muy probable que lo desaforen. que lo desaforen, ¿verdad? Sí, que lo desaforen y vaya a juicio por este hecho. Así es. De esto prácticamente no se ha hablado mucho en Nicaragua. Alguna noticia salió en algún momento, pero hasta ahí nomás, pues no hubo mayor. ¿Cómo se dice Sí. pesadilla en inglés? Nightmare. Pues yo creo que el señor Menéndez está sufriendo su más grande nightmare. A propósito es como un contravuelto de los Dreamers, el problema de los Dreamers. Bueno, está el tema Claro. claro. Ahora, en el problema de los Dreamers, fíjate qué interesante cómo lo veo. Yo lo veo como una jugada de Trump, que no es una jugada muy inteligente, porque se viene de él, pues, pero en todo caso es una jugada de Trump distinta, que trata de alguna manera de abrir espacios políticos con los demócratas. Pero como dicen los miembros del Partido Republicano, les hace un daño gravísimo, sobre todo de cara a las próximas elecciones de medio término, al Partido Republicano. Sí. Pero fíjate qué interesante. Dice, ¿quién dijo? ¿Quién fue el portavoz de todo eso? Jeff Sessions, el mismo que se excusó con el asunto de Rusia, el procurador general del país, y además justificó todo esto diciendo, porque acordate una cosa, no es una ley, no tiene que ir al Congreso, esto fue una orden decreto, ejecutiva sí. de Obama, ¿ah? Que también, solo para ponerlo en contexto, Obama es el que más ha expulsado gente de Estados Unidos, sobre todo latinos, Así Sí. es. ¿verdad? Sí. Pero dio, de alguna manera, esta orden ejecutiva que tenía un paraguas como para 800,000 niños, jóvenes, adultos incluso, mayores de 21 años, Migrante. migrantes en general. Sí. Dice don Jeff Sessions, es mi deber asegurar las leyes de los Estados Unidos y reforzar el orden constitucional que sea mantenido. Dice también, la sociedad donde el rol de la ley está sujeto a juegos políticos y personales tiende a ser una sociedad afectada por la corrupción, la pobreza y el sufrimiento humano. En ese mismo momento, paralelo a eso, Trump se reúne con los demócratas. Se reúne nada menos que con la Nancy Pelosi y con Schumer. ¿Ah? Y la Nancy Pelosi, en medio de todo eso, le dice, dale 6 meses por lo menos a esta gente mientras lo hablamos. Y entonces su primera concesión es con doña Nancy Pelosi y da los 6 meses. Esto es interesante. En compensación, los demócratas con los republicanos le da otra ventaja a los demócratas, le sube el techo de la deuda. De manera que le dicen que está dañando el Partido Demócrata, que es un escándalo para el Partido Demócrata y que está haciendo todo lo posible por dañar al partido. ¿Ah? El Partido Republicano. Al Partido Republicano. O sea, es Pero ese es un juego de alguna manera que no necesariamente puede llevar ese final, porque es decir, si el Partido Republicano tome liderazgo en elaborar la ley que regularizaría la situación de los Dreamers, afectada por la suspensión del DACA, ¿ah? El Partido Republicano gana, punto.
Pero fíjate lo que... Bueno, pero el problema es que en cualquier caso ser bipartisano. Y no se te olvide que el origen de eso es demócrata, ¿verdad? En un Twitter, él es el hombre de los Twitter, ¿verdad? En medio de la cantidad de gente que ya está expulsando, le dicen los Dreamers, no se preocupen de nada. El Congreso en estos 6 meses hallará la manera como arreglar las cosas. O sea, la verdad es que el hombre está usando a estos latinos, pero al hacerlo, es verdad que se está jugando mejor con los demócratas, pero la verdad es que está haciendo mucho daño a los republicanos. Sí, pero en ese asunto, es decir, fuera de ver las interioridades del juego político, al final de cuentas, de alguna manera, la decisión sobre el DACA tiene que ver o vendría siendo algo muy parecido a poner la carreta delante de los bueyes. Porque es decir, él pudo haber anunciado la suspensión del DACA y tener ya lista la ley. Así es, pero él no aprueba leyes, ¿verdad? No, por eso, pero es decir, haberlo negociado muy por debajo, donde vos querrás. Mira otro aspecto interesante, que este cuadrito que está acá, no sé si lo vean bien, si no, pues lo leo. Es la cantidad de gente que está padeciendo ahorita del DACA en Centroamérica. Sí. Nicaragua es el menor, apenas con 2.400 y pico. Sí. Pero si vos lo comparás con relación al total, que son 800.000, saca el porcentaje. Pero si lo querés sacar con relación a Centroamérica, que son más de 100.000, saca el porcentaje. Y vas a ver que en cualquiera de los casos es mínimo, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir, entre otras cosas, que el problema de migración de Estados Unidos es el C3, fundamentalmente, como lo viste en el cuadro. 46.400 a Guatemala, 31.000 a El Salvador y 30.000 a Honduras. Ahí tenés más de 100.000 ya. Bueno, pues. Sí. Entonces, tiene más Dreamers Costa Rica que nosotros. Tiene más Dreamers Costa Rica que nosotros, y por supuesto Panamá, incluyéndolo, ¿verdad? De manera que la mayor parte de los Dreamers, sin embargo, están en México. 70% de 800.000 es aproximadamente más de 500.000 de personas. De forma que ahí tenés el problema del DACA, ¿verdad? En donde lo que vas a hacer es exacerbar a toda la población de América Latina en un antiamericanismo que francamente no tenía parangón desde hace muchos años. Más o menos con Obama se había calmado un poco, etcétera. No por la parte de los migrantes, sino por las otras políticas, ¿verdad? Ahora, en Estados Unidos esa ley, o más bien esa decisión del gobierno de Trump no cayó en aguas pacíficas. Absolutamente. Es más, él quedó totalmente casi marginado de su propio partido. Los demócratas tuvieron la deferencia de juntarse con él, pero no se lo tragan tampoco, ni él a los demócratas. Los movimientos sociales están apoyando los DACA. Importante, los estados, cada uno de los gobernadores, los diferentes alcaldes y demás, están viendo cómo hacen para proteger a los Dreamers. Porque antes de eso hubo una situación anterior. Una situación anterior fue la que las ciudades santuarios fueron destruidas, ¿no? Fue anulado el concepto de ciudad santuario. De manera que esta es una presión política, es una estrategia política de Trump, a mi gusto, con un innecesario costo social. Ok, bueno, hacemos última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitoree a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya.
Contragolpe, deportes, acción dinámica e informativa, entrevistas, polémicas, imágenes de nuestros deportes. Véanos de lunes a viernes a las 12 del mediodía en Contragolpe. Seguimos en adelante, Nicaragua. Recordamos dos efemérides más, pero no ocurridas el 11 de septiembre, sino más bien el 10 de septiembre. En 1910 se produjo una nueva, y no digo la primera, sino una nueva invasión norteamericana a Nicaragua, que tenía como fin derrocar al presidente José Santos Zelaya, el presidente liberal, impulsor de la revolución liberal José Santos Zelaya, en 1910, el 10 de septiembre. En 1909, el 10 de septiembre. Después de la nota Knox, ¿no? Después de la nota Knox. Y el 10 de septiembre, hace un año, falleció el presidente de la Asamblea Nacional, el que estaba en funciones como presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Tellez, considerado en los años 80 el miembro número 10 de la Dirección Nacional, aunque no tenía ese puesto, era el secretario general de la Dirección Nacional, ¿no? El secretario de la Dirección Nacional en los 80. Pero es considerado el ejemplo de un militante sandinista, disciplinado, abnegado, entregado, humilde. Más ejemplares y además un hombre de consenso, una capacidad de diálogo sí. Fuera de lo normal, y contribuyó muchísimo a la cohesión del Frente Sandinista. Y ese periodo de 10 años que condujo la Asamblea Nacional no tiene la más mínima mancha, sí. ni tacha. Al contrario, Sí. La parte de la oposición de ese tiempo lo respetaba. No necesariamente estaban de acuerdo con él de todo, pero lo respetaba porque el hombre, su actitud y sus argumentos y su acercamiento era una constante, ¿verdad? Sí. Ahora, hablando de América, tres cositas nada más. Uh-huh. Netanyahu viene a América. El primer ministro israelí. Uh-huh. El primer ministro israelí que viene a América desde que se fundó el Estado de Israel. América Latina. América Y Latina. viene cuando Nicaragua ha restablecido relaciones diplomáticas con Israel. Es bueno no perder de vista ese dato. Sí. Viene, pero no viene a Nicaragua. No. Viene viene a Argentina, que dicho sea de paso, Argentina es la mayor comunidad israelita y la séptima del mundo. La mayor comunidad judía. La judía. Sí. Con 181.000 judíos y con 350.000 personas que tienen o podrían tener derecho a migrar a Israel. Pero tendrá que ver algo esa visita con las imputaciones que pretenden hacerle a Cristina Fernández de Kirchner. Con la AMIA. Aquí El atentado todo de la tiene AMIA. que ver todo, porque además hubo dos atentados, el de AMIA, que fue el de la comunidad judía, ¿verdad? Y la embajada judía en el 92. Uh-huh. O sea, eso nos lleva, entre otras cosas, a hablar de que sí han habido atentados terroristas en América Latina. ¿Verdad? Sí. El otro viaje es a Bogotá a hablar con Santos. Bogotá es la cuarta comunidad judía que tiene aproximadamente 2.400. Su énfasis es la cooperación antiterrorista, porque entre otras cosas, en los años antes del acuerdo de la FARC, hace 2 o 3 años, Israel le vendió o vendía 550 millones de dólares anuales en armamento al ejército colombiano. Y acabada la guerra, se acabó el negocio. Bastante, eso es uno de los que viene a llorar por ese acuerdo, entre otras cosas. Entonces también va para Guatemala. Y después va a México, en donde México es la segunda comunidad judía, y donde tienen más de 240 empresas grandes Israel. Va a viajar con 30 empresarios, va a viajar con miembros de su gabinete. La misión es comercial, por supuesto, pero también política.
En Uruguay, dimite el vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, hijo. Raúl Sendic, hijo, en medio de unas acusaciones de mal uso de una tarjeta de crédito corporativa. Sí. ¿No? México expulsa al embajador de Corea del Norte. De alguna manera, de cara a las violaciones de Corea del Norte del derecho internacional, pero en el fondo como una demostración de buena voluntad para negociar El muro. con su vecino, ¿verdad? Para negociar el Claro. muro. Para que no, Sí. la muralla. Bueno, pero Estados Unidos no ha expulsado a ningún diplomático coreano hasta el día de hoy. Pues No sí, tiene relaciones con una Corea de del las- Norte. Pero es que una de las especialidades... No, pero sí hay representantes diplomáticos en Nueva York. Pero Nueva York tiene un estatus internacional más allá. Naciones Unidas no puede correr, Sí. ¿verdad? Sí, es la extraterritorialidad. El principio de extraterritorialidad no lo pueden correr. De manera que después va a Nueva York Ujú. y precisamente tiene, entre Para, otras, para coincidir con la Asamblea General de las Naciones con la Unidas. Asamblea General de las Naciones Unidas y donde además tiene una programada una reunión con Trump, Ujú. ¿no? En la Torre Trump. En la Torre Trump. Y dicho sea de paso, se va a encontrar con Abbas en la Asamblea de Naciones Unidas y van a tocar de nuevo el elemento de la integración de Palestina como miembro pleno a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, que ya se ha tocado antes. ¿Abbas con Trump o Con o- Netanyahu. Abbas Abbas con Trump también. Ajá. Y con Netanyahu. Y Abbas con Netanyahu. ¿Y con Netanyahu va a haber lo de integrarse a las Naciones Unidas? No, como miembro no, pleno? con la Asamblea General. Ah, ok. No tiene sentido. No, me hubiera sorprendido mucho esa posición, pues, ¿no? Y en medio de todo eso, México se presta desde ahora a su elección del 2018, que dicen que va a ser la elección más importante en la historia de México. Se van a elegir 3.186 candidatos entre diputados locales, alcaldes, gobernadores, diputados nacionales, senadores nacionales y por supuesto el presidente y el vicepresidente, ¿verdad? 3.186. ¿Y quién figura entre los que están a la vanguardia de todo esto? López Obrador. López Obrador. Entre otras cosas, gracias a don Donald Trump. Porque el nacionalismo con que contesta López Obrador supera en mucho el disque nacionalismo de Trump, ¿verdad? De manera que, y por aquellas cosas de las ironías de la vida, Trump le está haciendo el gran favor a López Obrador hasta el momento. Ujú. Bueno, así las cosas por América Latina. Europa, aparte de lo que ya hemos tocado, Bueno, porque don Recep Tayyip Erdogan tiene desplegada en buena parte del territorio alemán en plena campaña electoral unas hermosas fotos de él donde llama a la prudencia a sus compatriotas afincados en Alemania para que no se metan en problemas, que no participen en la política interna, que eviten aglomeraciones, que es como lo que se suele llamar una carta de advertencia, ¿no? Un llamado de alerta a los ciudadanos turcos en Alemania, ¿no? Cuando estamos prácticamente a 13 días sí, en la de recta la- final de las prácticamente de elecciones las elecciones generales. alemanas. Y hay un crecimiento en Alemania, concretamente, el último sondeo le atribuye un 10% de los votos a Alternativa por Alemania, a la ultraderecha. De manera... La semana, El 10%, la semana pasada de estaba manera- en 8. Por eso, estaba entre el 7 y el 10, pero el último sondeo visto hoy es que se aproxima al 10% y Entonces supera el 10%. se garantiza pues de alguna manera que va a entrar al Bundestag, al Parlamento alemán, por primera vez en la más reciente historia alemana. Este es un movimiento neofascista. Totalmente. Total, haciendo resaltar que en el sistema político alemán, si tenés menos del 5% de Perder los votos, la... no tenés presencia. Sí.
Así es. Bueno, así están las cosas en el planeta. Muchas gracias, Cairo, Humberto. Recordamos entonces, Humberto, el miércoles 6:30 de la tarde, ¿no? Así es. En el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer, con la invitación del Festival Internacional de Poesía, el foro nicaragüense de escritores. De cultura. De cultura. A una tertulia literaria en la que va a estar nuestro amigo el doctor Humberto Vilés. Y el poeta y pintor Álvaro Gutiérrez Rodríguez. Bueno. Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.